Bienvenidos, esto es Cuatro Esquina Deportes y hoy vamos a hablar del evento que tuvo lugar en las pirámides de Giza el pasado sábado 23 de mayo de 2026, donde gracias al promotor de Eddie Hearn, Sergey Lapin, Spencer Brown y también patrocinado por lo que es Riyadh Season, lograron llevar el boxeo de DAZN a las pirámides de Giza. Creo que es algo que no había ocurrido, si no recuerdo, en mucho tiempo. Es algo extraño que hayan decidido llevar este evento de pesos pesados, donde Alexander Usyk, el campeón indiscutible de los pesos completos, enfrentaba al campeón, a un gran campeón de, del kickboxing, como es Rico Verhoeven, el peleador holandés que hizo mucho en el kickboxing y que bueno, tuvo una oportunidad de enfrentar al campeón indiscutible en peso pesado Alexander Usyk. Pues bueno, un evento que iba a ser transmitido por DAZN en Pay-Per-View con una cartelera buena. Digamos que no era un gran evento en cartelera, pero tenía una cartelera interesante, boxeadores del primer nivel, unas buenas peleas dentro de la cartelera principal. Y vamos con lo que son los resultados de este evento. Vamos con lo que fue la victoria de Benjamin Mendes Tani contra Daniel Lapin. Knockout técnico en el cuarto asalto. Lapin cayó tres veces antes de que terminara la pelea. La pelea termina por knockout técnico y Benjamin Mendes, el francés, se lleva la victoria contra Daniel Lapin. Benjamin Mendes, que está haciendo un récord de 10 victorias y una derrota únicamente, 3 knockouts en esas 10 victorias, logra en este evento importante un knockout contra un boxeador invicto como Daniel Lapin, el semipesado de Ucrania, que bueno, no había enfrentado a grandes boxeadores antes de esta pelea, algunos invictos, pero no de gran nivel. Así que digamos que si hay sorpresa, el boxeador Benjamin Méndez se mete un poquito más, se rankea mejor después de esta pelea, pero igual digamos que no era una de las peleas más importantes de la noche. Mizuki Hiruta contra Mai Soliman defiende su título del WBO Super Mosca. La boxeadora japonesa sigue invicta, 11 victorias, 0 derrotas, 2 victorias por nocaut y sigue avanzando bien. Mai Soliman, una buena rival que solo tenía una derrota hasta el momento, la australiana de Sydney, eh, que vive en Sydney, 10 victorias, llegaba con 10 victorias y 6 knockouts, una buena pegada para hacer una división femenina de las pequeñas, ¿no? Super Mosca. Había logrado pelear muy bien en Australia, no había enfrentado a grandes rivales, digamos, a nivel mundial. Bueno, aquí se lleva la derrota contra Mizuki Hiruta por decisión unánime, tarjetas amplias, y bueno, sigue su camino esta boxeadora japonesa, que creo que puede avanzar mucho más en las divisiones, subir más y enfrentar a rivales mucho mejores, a boxeadoras de mucho nivel. Hasta ahora la tenemos en Super Mosca, esperemos a ver hasta dónde puede llegar, pero sin duda está proyectada muy bien la japonesa para un gran futuro. Vamos ahora con lo que pasó entre Hamza Shiraz contra Allen Begic. En el papel, una de las peleas más interesantes de la noche, los dos invictos. Allen Begic, que no había tenido hasta el momento gran oposición, digamos de nivel A, ¿no? Por así decirlo. Había peleado mucho en Austria, le ganó a algunos invictos, noqueaba, tarjetas amplias, un boxeador muy bueno. Estaba mostrando muy bien sus cualidades, pero claro, tuvo que llegar Hamza Shiraz, que es un rival de los mejores semipesados, supermedios, perdón, de la actualidad, que venía noqueando muy fuerte en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Venía de pelear contra Berlanga en Estados Unidos, donde lo noqueó en el round 5, un knockout tremendo contra el puertorriqueño. Así que Hansat Shiraz ya rankeado entre los mejores supermedios y con una proyección de campeón mundial múltiple, por así decirlo. Tuvo un empate con Carlos Adames
En el 2025, Carlos Adames, un campeón también de nivel altísimo, de clase A, el dominicano en la realidad, un empate también muy cuestionado, donde se dice que le quitaron la victoria a Carlos Adames. Pero bueno, Hamza Shiraz ya es un boxeador sin duda de clase A, arriba en los rankings, mide un 1,91 en un peso supermedio, medir 1,91, hay que decirlo, es una muy buena ventaja. Y se lleva la victoria Hamza Shiraz fácilmente contra Allen Begic en el segundo asalto. Desde el principio sabíamos que no estaba a la altura este boxeador alemán, un 1,81 de estatura. Eh, digamos que para el peso supermedio está bien medir 1,81, pero para enfrentar a un rival de 1,91 que tiene pegada en el peso supermedio es muy complicado, es complicadísimo. No dio nivel Allen Begic desde que empezó la pelea. Victoria de Hamza Shiraz, que se estrena como campeón del WBO Supermedio, después de que dejara vacante el título, este título Terence Crawford, después de vencer al Canelo Álvarez. Así que se pone muy interesante también el peso supermedio ahora con esta gran estrella del Reino Unido, que viene de Ilford, Essex, Reino Unido. Mucho se habla de que podría pelear con Canelo. Bueno, nos gusta ver siempre a Canelo enfrentar a rivales así. Pero hay que decirlo, Hamza Shiraz tiene una gran ventaja en esa división, que es muy alto. Sin embargo, hay muy buenos boxeadores en el peso supermedio que están invictos todavía, por decir algunos. Está Osley Iglesias, el cubano, está Diego Pacheco, está el mismísimo Jermall Charlo, que no sabemos si va a volver al ring. Y que Jermall Charlo, por ejemplo, es un boxeador que también tiene una estatura, un físico bueno para enfrentar a Hamza Shiraz. Por otro lado, Diego Pacheco también, un 1,93. Ahí el más pequeño, curiosamente, Saúl, el Canelo Álvarez, pero pues sabemos la calidad que tiene, ¿no? A pesar de medir 1,72, 1,71, pues sabemos la calidad que tiene, que está en una división donde hay mucha gente alta que está pesando lo suficiente para estar en esa división, ¿no? Jaime Munguía también está ahí, no sé si lo tengan en cuenta también en un futuro eh, para enfrentar, pero bueno, creo que el peso supermedio está ganando mucha visibilidad porque están coincidiendo boxeadores muy interesantes en en esa división. Así que victoria para Hamza Shiraz y vamos a ver qué le prepara en un futuro Eddie Hearn. Vamos ahora con Jad Catterall enfrentando a Hiyasov, otra de las peleas interesantes en este evento. Jad Catterall, que viene de dos derrotas únicamente, 32 victorias, viene de perder. Su última derrota fue en 2025, en febrero, contra Arnold Barbosa Jr. en el Reino Unido, por decisión dividida, pelea apretada. Y la famosa derrota también por decisión dividida contra Josh Taylor en 2022, en febrero, donde también se dice mucho que le robaron esa pelea. Sin embargo, venía de unas buenas seguidillas, victoria contra Harlen Eubank, que estaba invicto por puntos después de un choque de cabezas accidental, ganó por puntos Catterall, y también la victoria contra Eko Esumán el año pasado en noviembre, donde ganó por nocaut técnico a un boxeador que solo venía con una derrota. Bueno, se enfrentaba a Hiyasov, que venía muy bien rankeado, invicto en la división del peso welter, 17 victorias, 10 por nocaut y una sola derrota, ahora con la derrota de Jack Catterall, porque venía invicto, venía de ganar en Estados Unidos contra Franco Maximiliano Campo. Había enfrentado a algunos boxeadores muy buenos, pero digamos que no nivel A. Enfrentó a Harold Eduardo Calderón en su momento del 2023, que venía invicto. Se lleva la victoria Jack Catterall por decisión unánime, unas tarjetas tirando a amplias, Hiyasov cayó en el primer asalto y bueno, Jack Catterall sigue muy bien rankeado, me imagino que en el peso welter, lo veíamos mucho en peso super ligero, pero ahora que va a estar en peso welter, creo que tendrá también posibilidad de hacer muy buenas peleas, nomás es ver el ranking normal de los pesos welter. Encontramos nombres como Devin Haney, Conor Benn, Brian Norman Jr., que perdió contra Devin Haney, Arnold Barbosa, también Liam Paro, que pelean estos días próximamente, Rohan Polanco, el dominicano que está invicto también. Estamos pasando por una era muy importante para República Dominicana en el boxeo,
una muy buena generación de boxeadores. Bueno, una división que ha perdido un poco a muchos boxeadores, algunos han subido a Super Welter, otros han ido incluso a los medios, pero sigue siendo una de las divisiones más importantes en la historia del boxeo, el peso welter, y creo que hay talento también en este momento. Y Jack Catterall está a ese nivel, ¿no? De hacer grandes peleas, llega a 33 victorias, 14 por knockouts y 2 derrotas. Así que victoria para el de Shorley, Reino Unido, el alias El Gato, de 32 años, que con esta victoria sin duda será candidato a algún título. Y vamos con lo que fue también una de las peleas más importantes de la noche, Frank Sánchez en peso completo peleando contra la gran figura y también prospecto de top rank Richard Torres Jr., que venía de 14 victorias, 0 derrotas y 0 empates contra Frank Sánchez, que venía solo con una derrota. Esa derrota de Frank Sánchez fue en el 2024, en mayo, contra Jeet Caballel, el gran boxeador alemán que en este momento también es sensación porque está invicto en el peso completo y muy probablemente va a tener una gran pelea próximamente, ¿no? Este boxeador alemán que tiene una pegada interesante. Última derrota de Fran Sánchez contra Caballel en el séptimo asalto knockout en el 2024, donde cayó dos veces en el round 7. Venía de ganar Fran Sánchez contra Ramón Olivas Echevarría en una pelea de 6 asaltos, knockout en el tercero, y ahora vence a Richard Torres en el segundo asalto, una derecha que cogió a Richard Torres pleno mientras se agachaba, una especie de upper que pegó en el costado derecho de Richard Torres y una vez se fue al suelo. Richard Torres no había enfrentado en su carrera hasta el momento un boxeador con una pegada considerable, eso lo sabíamos. Richard Torres también había mostrado antes de llegar a esta pelea que tenía una pegada muy buena. Venía noqueando 12 knockouts de 14 victorias para Richard Torres, uno de los mejores pegadores de la división hasta este momento, pero nunca había tenido una oposición tan importante. Había enfrentado a Guido Vianello en el 2025, el año pasado, en abril, y ganó por decisión unánime, eh, pero no había tenido una pelea de verdad de este nivel contra un boxeador que estaba rankeado en los primeros 10, como es el cubano Frank Sánchez de Guantánamo. Victoria de Frank Sánchez contra Richard Torres. Vuelve Frank Sánchez, yo diría que hace top 5 6, bueno, probablemente top 10 de peso pesado, pero que es un boxeador que puede también ir a las estelares importantes en la división. A enfrentar lo mejor, ya enfrentó a Caballel, digamos, en una pelea de ranqueamiento, ¿no? Por así decirlo. Pero Frank Sánchez es un boxeador que sin duda puede ir a las mejores peleas. Y bueno, pues vamos con lo que es la estelar de la noche. Alexander Usyk, campeón indiscutible del peso pesado contra Rico Verhoeven, quien fue uno de los mejores boxeadores de la historia del kickboxing profesional. Combate de peso pesado, combate que ha desatado polémicas por la detención del referee en el 11.º asalto, ya cuando quedaban menos de 5 segundos para acabar el round. Incluso viendo de nuevo la pelea, pareciera que acaba la pelea justo cuando suena la campana del final del 11.º asalto. Evidentemente está mal, evidentemente paró mal la pelea. Creo que es lo primero que tengo que decir, que es que el referee detuvo muy mal la pelea cuando faltaba ya un segundo para acabar el 11.º asalto. Estaba haciendo Rico Verhoeven una gran pelea, aunque había caído en ese round. Y sin dudas, esa caída en ese round, 11.º asalto, hubiera afectado también las tarjetas y probablemente le hubiera dado a Alexander Usyk eh, la ventaja en las tarjetas. Sin embargo, para todos fue una pelea muy cerrada, incluso algunos veían ganando al exboxeador de kickboxing, a Rico Verhoeven. Eh, la verdad, muy mal parada. Yo creo que Rico Verhoeven en ese momento, en ese 11.º asalto, le pesó ya la pelea.
no pudo aguantar, digamos, físicamente hasta el final de ese asalto. Bueno, en ese asalto ya empezó a tener problemas de resistencia, que es algo que suele ocurrir con los deportistas de otras disciplinas de combate cuando entran al boxeo, cuando entran al boxeo. Pero claro que dio una gran pelea Rico Verhoeven. Y bueno, al final se lleva la victoria de una forma polémica Alexander Usyk con una detención en el asalto número 11. Sin embargo, creo que esa caída había cambiado las tarjetas y era muy interesante saber qué hubiera pasado en el último asalto. Si Alexander Usyk hubiera podido terminar el trabajo en el decimosegundo, en el último asalto, o no. No lo sabremos porque la verdad estuvo muy mal la detención. Sin embargo, en esos últimos dos asaltos, en el décimo y en el 11 se veía un Alexander Usyk con mejor condición física, que podía herir más a Rico Verhoeven, que había hecho una gran pelea, el de los Países Bajos. Bueno, Usyk, siento, se ha hablado mucho, también he leído por ahí, de que no se preparó bien para la pelea, llegó un poquito pesadito, pero bueno, también tenía que llegar pesado porque Verhoeven le sacaba como 20 libras en el pesaje, si no estoy mal. Eh, También llegó Alexander Usyk de cierta forma pesado, 117 kilos hizo Rico Verhoeven en el peso. Por su parte, Usyk hizo 105 kilos, o sea, una diferencia de 12 kilos en el pesaje. Un boxeador muy grande, Rico Verhoeven, el boxeador holandés o de Países Bajos, que sin duda tiene la estatura para estar en estas divisiones, es muy grande, bueno, 1,96 no es tan alto, hay boxeadores más altos en la división, pero 117 kilos sin duda sí pesan en el peso completo, ¿no? Bueno, victoria polémica de Alexander Usyk, que con esta mancha, ¿no? De haber llegado hasta el round número 11 y vencer a Rico Verhoeven por detención en el último segundo del round 11 en una pelea apretada donde quedaron finalmente las tarjetas apretadas. Fabián Guggenheim marcó 95-95, Manuel Oliver Palomo marcó 95-95 y Pascual Procopio le estaba dando la victoria a Rico 94-96 por un asalto. Estas tarjetas cambiaban sin duda el rumbo de la pelea en las tarjetas. Por ejemplo, hubiera podido quedar para Pascual Procopio 104-104. Pero bueno, al final termina la pelea parándose en ese último segundo. Mal parada, creo que lo pudo haber salvado la campana al boxeador neerlandés. Y la mancha de Usyk que queda ahí para libra por libra por no haber podido terminar esa pelea antes y por haber tenido que competir contra un peleador que no tiene experiencia en el boxeo profesional. Así que bueno, digamos que con ese argumento yo podría poner debajo de Inoue posiblemente o de Crawford, si es el caso, si Crawford vuelve. Podía poner a Usyk, sin embargo sabemos que Usyk lo ha logrado todo en el boxeo, ¿no? Veremos contra quién se enfrenta próximamente y veremos si prepara la pelea como debe ser para llegar a su victoria número 26 en el profesionalismo. Así que pues eso fueron los resultados y la opinión respecto a lo que pasa con estos boxeadores, con este evento que ocurrió en Giza, con Alexander Usyk, que pues viendo a futuro a quién podría enfrentar, yo diría y digamos que me iría por el lado de que es muy probable de que ahora sí le preparen una pelea contra Hit Caballel antes de enfrentar a cualquier otro, ¿no? Eh, También sabemos que Okoli está también peleando muy bien en su división. Volvió a ganar Daniel Dubois, pero creo que es posible que hagan una revancha con Daniel Dubois, pero va a costar tiempo. Ya peleó con Daniel Dubois, así que no creo que sea próximamente. Así que creo que todo indica que va a ir contra la alemana Hit Caballel, que está invicto y que tiene una pegada tremenda. Y sería una gran pelea si la podemos tener en septiembre o yo qué sé, o a finales de año. Así que eso es todo. Esto fue Cuatro Esquinas. Hasta la próxima. Disfruten. Nos estamos escuchando.